Hoy en el frasco. Massive scandal is developing at the New York Times, where it has now been revealed that the co-author of a discredited article on rape on October 7th liked genocidal posts on social media. International media outlets and so-called feminists have been outraged over unverified claims of Israelis being raped. De acuerdo al gobierno israelí, la policía investiga presuntas violaciones de Hamás en su ofensiva del 7 de octubre y contra los rehenes. We showed pretty conclusively that Israel had presented absolutely no credible evidence to support these inflammatory assertions. As you well know, many women and girls were attacked brutally by Hamas on October 7th. This agitprop about the barbarism of Hamas was crucial for Israel in their attempt to justify a barbaric assault on the Gaza Strip. Estamos hablando de miles de personas, se habla de 30, 40 mil personas que han sido masacradas de manera oficial. La mayoría de ellos niños y mujeres desde que comenzó la ofensiva israelí. You know about all of that and you don't move. How could you be a feminist? I have grieved with Israeli women who have lost loved ones to terrorist attacks. 1 million women and girls are enduring unimaginable pain of having their limbs amputated, having C-sections without any kind of anesthesia or after delivery care. Alrededor de 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida. Hillary Clinton, I'm waiting for your condemnation. Hablaremos sobre esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, quitándole la máscara a la indignación selectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde el 7 de octubre pasado, el régimen israelí lanzó graves alegaciones falsas replicadas por cientos de medios con el objetivo de justificar lo que hoy es un genocidio consumado. Esa estrategia tiene un nombre, como bien lo explica este artículo del año 2019. La llamada propaganda de atrocidades es una modalidad de control de masas que consiste en atribuir al enemigo un crimen despiadado, no importa si es ficticio, que sirva para justificar una respuesta violenta. Como por ejemplo el ya infame caso de la versión de los supuestos bebés decapitados, algo que desde ya horrorizaría a cualquiera, pero que terminó siendo totalmente falso. El ejército israelí encontró a 40 bebés asesinados, algunos decapitados junto con sus padres. Un tema que se ha convertido en debate internacional, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas. Más de 5 meses pasaron y las pruebas jamás se han presentado, ni en ese caso ni en otros, porque se trató precisamente de propaganda de atrocidad. ¿Y quién ha desmentido esas patrañas? El medio israelí Haaretz. These debunked claims include that 40 babies were beheaded, that a baby was found in an oven, and that a pregnant woman had her baby cut out of her, among others. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo detrás de viralizar este tipo de engaños propagandísticos? La mentira de los 40 bebés decapitados fue un relato propagandístico que tiene como objetivo deshumanizar a la población de Gaza, convirtiendo a cualquier civil en terrorista para hacer insensible a la opinión mundial frente a los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Ahora, ¿cómo se generó esa propaganda de atrocidad difundida y sostenida al día de hoy por cientos y cientos de medios en el mundo que ni se tomaron el tiempo de chequear la verdad solo porque la información provenía del ejército israelí? La reportera de I24 News, Nicole Sedek, dijo en vivo en televisión que 40 bebés habían sido asesinados. Luego de que la noticia se viralizó, ella aclaró que solamente había reportado lo que le dijeron los soldados. Lo que le dijeron los soldados israelíes, es decir, una fuente muy poco confiable a la luz del engaño que terminó siendo esa historia. Ahora, ¿la prensa habrá seguido apelando a esa misma fuente? Bueno, el New York Times, sí. Gritos sin palabras. ¿Cómo Hamás convirtió la violencia sexual en un arma el 7 de octubre? Bueno, en principio el artículo fue publicado muy oportunamente a finales de diciembre. ¿Por qué? Vean.
fue una bomba y galvanizó el esfuerzo bélico israelí en un momento en que incluso algunos de los aliados de Israel expresaban preocupación por su matanza a gran escala de civiles en Gaza. Sin embargo, de inmediato algo llamó la atención en las redes. Una de las autoras de este artículo era Anat Schwartz, periodista, analista internacional, estudiante de periodismo, nada de eso. Is a former member of an IDF intelligence unit and had not even worked as a journalist at all prior to taking on a central role in Times coverage. Pero además, a la ex oficial de inteligencia israelí sin experiencia previa en reportajes, le han gustado publicaciones en redes sociales que planteaban masacrar a los palestinos en Gaza. Sí, convertir la franja en un matadero. Resultó que le habían gustado un montón de publicaciones en la plataforma de redes sociales X después de los ataques, una de las cuales pedía que Gaza fuera arrasada con excavadoras. Massive scandal is developing at the New York Times, where it has now been revealed that the co-author of a discredited article on rape on October 7th liked genocidal posts on social media. Contratar a alguien con prejuicios tan extremos y declarados públicamente para informar sobre un tema altamente polémico viola las pautas periodísticas estándar sobre objetividad. Todo esto lógicamente generó un escándalo de descrédito para el New York Times que, pese a todo, al día de hoy mantiene el artículo en línea. Una investigación sobre una historia del New York Times está provocando un caos interno en la empresa. De todas formas, es importante aclarar que quien integró el ejército israelí no hizo su trabajo sola. El artículo está firmado por otras 2 personas, pero además un medio encargó el trabajo y lo publicó. Schwartz no se encargó a sí misma sobre una de las historias más trascendentales de la guerra. Los altos directivos del New York Times lo hicieron. Ahora, adivinen si lo coescrito por una ex oficial de inteligencia israelí a pedido de los directivos del New York Times en momentos donde se intensificaban los bombardeos sobre civiles en Gaza tenía información fidedigna. La respuesta no lo sorprenderá. Kibutz israelí cercano a Gaza niega acusaciones de abuso sexual del 7 de octubre. This report, allegedly detailing the events and claiming to verify incidents of rape, spans over 3,500 words. However, it fails to present any concrete evidence or include accounts from the alleged victims. Familia israelí refuta historia del New York Times sobre violencia de Hamas. Pero ¿cómo que la familia de una de las mujeres supuestamente abusadas sexualmente desmintió esa versión? ¿Tan creíble que era el New York Times? Un tercio del informe estaba dedicado a los Abdush, una familia judía mizrahi de clase trabajadora que perdió a su hija Gal. Un día después de la publicación del informe, el sitio de noticias israelí Ynet llevó a cabo una entrevista con los padres de Gal, quienes enfatizaron que no existen pruebas de que haya sido violada y que los reporteros los entrevistaron con falsos pretextos. Pero más allá de que la propia familia de la supuesta víctima desmintió el artículo del New York Times, la dudosa solidaridad de algunos personajes ya venía circulando, como por ejemplo la de la carnicera de Libia. As a weapon of war is a crime against humanity. Such atrocities have no place in any society or any conflict. Organizations, governments, and individuals who are committed to a better future for women and girls have a responsibility to condemn all violence against women. Recuerden esa última oración porque la vamos a retomar. Lo cierto es que a Hillary se sumaron otras sospechosas indignaciones sobre circunstancias, recordemos, sin pruebas fehacientes. Ayuso, ¿dónde están las feministas para condenar las violaciones de mujeres en Israel? ¿Dónde están las feministas? 30 ONG denuncian el silencio ante las violaciones de Hamas. Adivine si esas mismas denunciantes que se rasgaron las vestiduras por algo desacreditado y sin pruebas, guardaron un sonoro silencio ante los abusos y violaciones a mujeres palestinas en el pasado. 2021, el militar israelí que exigía sexo a mujeres palestinas a cambio de permisos de trabajo. De hecho, ese sospechoso silencio de quienes se supone que velan por los derechos de las mujeres se prolonga al día de hoy. ¿Será que no consideran mujeres a las palestinas? 2024, mujeres palestinas denuncian maltratos y abusos en cárceles israelíes. Un informe de la ONU denuncia agresiones sexuales contra mujeres palestinas.
So when we're looking at how feminism was abused by the Israelis, they are committing the worst crimes of sexual abuse and violence and harassment of women and girls at checkpoints, at prisons, in interrogation and all of that. Las mujeres palestinas no solo sufren desde hace décadas el abuso de las fuerzas de ocupación israelíes, sino que son una de las principales víctimas de sus bombardeos, como los que se están lanzando hoy. Unas 9.000 palestinas asesinadas en Gaza por Israel. The world now knows what Palestinians have known all along, that Israeli forces have been abducting, raping, beating, imprisoning, and even executing Palestinian women and young girls and children in cold blood. Mujeres, muchas de ellas embarazadas, sometidas a un sufrimiento verdaderamente inenarrable. Mujeres embarazadas en el infierno de Gaza. ¿Cómo es dar a luz sin electricidad, comida ni hogar? 1 million women and girls are enduring unimaginable pain of having their limbs amputated, having C-sections without any kind of anesthesia or after delivery care. Un dolor inimaginable al que se le suma un asedio utilizado como arma no solo para generar hambruna, sino también para humillar a las mujeres palestinas. Desnutrición, pobreza menstrual y cuidados. La ofensiva de Israel contra Gaza se ceba con las mujeres. Alrededor de 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida. Otras palestinas, ya madres, han visto a sus familiares ser asesinados o mutilados. Y aquí las imágenes prueban que sí hay cientos de bebés asesinados. ¿Quién me llamará madre ahora?, dice una mujer que perdió a sus bebés en un bombardeo en Gaza. Esperó 11 años para la llegada de sus hijos y los perdió con su marido luego de que la ocupación bombardeara una casa al sur de la Franja de Gaza. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ahora calla la misma Hillary Clinton que antes decía esto? ¿Recuerdan? Organizations, governments, and individuals who are committed to a better future for women and girls have a responsibility to condemn all violence against women. De esta forma, algunos que dicen ante las cámaras condenar la violencia contra las mujeres ignoran por completo a las víctimas del régimen israelí. ¿Y qué logran? Oh sorpresa, hacerle el juego a los genocidas. Israel se presenta como el garante de los derechos de las mujeres para justificar su genocidio en Gaza. Este es el autodenominado ejército más moral del mundo. El ejército sionista, el que saquea casas civiles en Gaza y roba la lencería de las mujeres palestinas asesinadas y desplazadas. Y precisamente acerca del genocidio sobre civiles en Palestina, veamos lo que dice la actriz Susan Sarandon en una manifestación y hablamos con nuestro invitado del día. Now disrupting the narrative of the powerful, fighting for justice can be lonely work. It can be exhausting, but nothing compared to what is happening in Gaza, in Rafah, for the Palestinian people that have been going through this for 75 years. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Bilal Asad, que es abogado e integrante de Acción Islámica Argentina. Bilal, muchas gracias por estar aquí en el Frasco. Gracias a vos, Mariana, por invitar. Bueno, allí veíamos, Bilal, lo que manifestaba, ¿no?, Susan Sarandon, acerca de esta suerte de resiliencia, ¿no?, que tiene el pueblo palestino de seguir adelante a pesar de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, digamos, ¿qué es concretamente lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en Rafah, en el sur de Gaza? Sí, en Gaza en general, en Palestina, porque está fragmentada, sí, lo que está sucediendo es un genocidio documentado, lo llamo. Estamos viendo en vivo y en directo un genocidio con espectadores así mundiales del orden internacional que no toman ninguna medida y que no hacen nada al respecto para poder pararlo. En Rafah fue terrible ver la ayuda humanitaria que estaban recibiendo, que querían recibir, y los bombardearon, mataron más de 112 niños y mujeres. Realmente es terrible lo que estamos viendo. Ahora, esto de ver, digamos, imágenes que nunca se han visto, ¿no? Tenés conocimiento de la causa palestina, has visto documentales y demás. Pocas veces se han visto imágenes así tan crueles, ¿verdad? Sí, por eso te digo, más de lo que vio la retina, lo que vio el pueblo, no se puede esperar más. Ya vimos mutilados, vimos asesinados, vimos cuerpos sacados de las morgues, vimos entrar a hospitales, matar médicos, matar
funcionarios de la ONU, vimos matar periodistas, vimos todo lo que se pudo ver, el ser humano lo vio y la verdad que te agarra mucha impotencia esa realidad que no les cambia, ¿no? Que hace más de 75 años que la viven y que de generación en generación la van sufriendo. Viral, a raíz de esto, ¿no? Estas imágenes terribles que estamos viendo, quizás, bueno, haya gente que se solidariza poniendo una foto en las redes sociales o compartiendo un video poniendo la bandera palestina. Sin embargo, también está el hecho de, digamos, salir a la calle, la acción concreta, y esto a partir de Acción Islámica, por ejemplo, no se ve concretamente. ¿Por qué? Para mí la calle es fundamental, más allá de que es útil los videos, la foto, la bandera, todo, que es necesario, porque hoy las redes también llega a mucha gente. El tema de no perder la calle es fundamental porque es ahí donde te cargas de energía y ves que pasa más de un celular y todo. La causa ya la empezás a ver de otra manera. Nosotros hacemos los viernes del año 2018, hacemos el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre, hacemos una bicicleteada que sale desde el Parque Centenario hasta la Embajada de Palestina. Y está buena porque se suma mucha gente, banderas flameando, y es una linda consigna. Y hay muchas actividades, hubo caravanas, hay ciclo de cine, todo que organizan los compañeros, tanto FIDAI ahora tiene los viernes de solidaridad con Palestina, el Club de la Cultura Árabe también está trabajando muy bien, el Comité Solidaridad con Palestina también, los otros judíos, Judíes por Palestina, hay un montón de organizaciones que están trabajando bien y le dan otra visibilizan la causa de otra manera. Ahora, ¿cómo ves cuando se hacen este tipo de manifestaciones la respuesta de la gente que está en la calle y que no forma parte de la manifestación, pero que ve banderas palestinas y gente pidiendo que termine el genocidio? Acompaña un montón. Ajá. Apoyan, aplauden, levantan la mano, se suman. Realmente, por eso ahí ves otra realidad, distinta a las que nos quieren hacer creer los medios hegemónicos de comunicación. Ahora, ¿por qué crees, digamos, que la opresión del régimen sionista, que tiene más de 75 años, se mantiene al día de hoy? Y, digamos, si crees que lo que ha sucedido, particularmente desde octubre, es un punto de inflexión a esa opresión. Se mantiene por el imperialismo occidental, por Estados Unidos, que les aporta armas, le aporta lo que es el tema de lo que es la política en general, la diplomacia, toda la falsa diplomacia, por eso no es diplomacia. Todo lo que es las armas, a partir de que le vende, que el 96% de las armas se las suministra a Estados Unidos. Bueno, Inglaterra también cumple un factor fundamental en eso, primero desde la creación del barón Rothschild, y después desde ahora de que vemos que cuando atacan a Yemen con una coalición, ellos siempre están. Y Alemania y Francia, todo colaboran en ese sentido. Lo sostienen, este genocidio. Ahora, estamos viendo, ¿no? Acá siempre analizamos el rol de los medios a partir de lo que ha sucedido. ¿Cómo ves desde octubre particularmente el rol de los medios hegemónicos y de los medios alternativos? Los medios hegemónicos, como siempre, tapan, mienten, ocultan, tergiversan la realidad y bueno, tratan de batallarte todos juntos en los primeros 2-3 días o primer mes, diciéndote que sos terrorista, diciéndote que esto, que Israel tenía el derecho legítimo de defenderse, cuando en realidad los palestinos tienen el legítimo derecho de defenderse porque están colonizados hace 75 años, porque ya pasó lo que es una ocupación, porque en el ámbito del derecho internacional, después de unos 2 meses, cuando uno ocupa, cuando se tiene que retirar, y ellos nunca se retiran. Siempre la intención fue fragmentarlos y ocuparlos todo el país, toda la Palestina histórica. Y bueno, lo que genera así un punto de inflexión sí va a generar eso, porque para mí lo que vio el mundo no se va a borrar de un día para el otro. Esto va a ayudar a que esta opresión se termine. Y los medios alternativos, la verdad que cumplen una linda función, es a pulmón, no tienen alcance, obvio, porque el sistema no te deja crecer, pero es necesario. Ahora, vos hablabas recién del tema de Yemen, ¿no? Y particularmente, ¿cómo ves el eje de la resistencia en realidad en general? ¿Cómo ves que está planteando su batalla, el eje de la resistencia ante lo que está pasando? La verdad, con lo que puede. Yemen le generó una gran pérdida a ellos. La verdad que es determinante su actitud. Irak está haciendo lo mismo, Siria está haciendo lo mismo, Líbano está haciendo lo mismo, Irán también. Obviamente ese es el eje de la resistencia, más obviamente de la resistencia palestina, que es lo que por lo menos están tratando de parar, lo que está cuando se vengan ellos con todo y tratar por lo menos de evitar que el golpe sea mayor.
siempre en solidaridad con el pueblo palestino y que Palestina deje de ser hambriada, deje de ser ocupada y deje de ser ahora masacrada. Ahora, ¿cómo ves, Bilal, esta cuestión que Estados Unidos, como decías, no es el principal proveedor de armas del régimen israelí y como que quiere darle mucha publicidad a este tema de lanzarle comida desde el aire, ¿no? Desde aviones, como si fuese, bueno, miren qué humanitarios que somos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece un chiste, es un cinismo total. Los mismos que vetan las resoluciones en la ONU para un alto al fuego son los que después te tiran con paracaidistas comida que encima cae en el mar, ni llega. Quieren humillar al pueblo palestino, pero bueno, no van a poder porque el concepto de humillación que ellos tienen para el palestino es resistencia, es lucha, es vida. No manejan los mismos conceptos. Ahora estamos viviendo, ¿no? Desde hace unos días ya el sagrado mes de Ramadán y en este sentido, ¿cómo ves esta presión nuevamente que vemos en Al-Aqsa, en Al-Quds, ¿no? En la mezquita de Al-Aqsa, con un ministro israelí, por ejemplo, que dice que habría que eliminar el mes de Ramadán, ¿no? Lo dice abiertamente, pero ¿cómo ves particularmente a los palestinos de allí, ¿no? De Cisjordania, ante estas circunstancias? Sí, lo que veo es que van a entrar a la mezquita sagrada, van a profanarla como lo hicieron siempre, lo vienen haciendo hace años, entran con zapatos, entran con armas, tiran tiros, matan gente, restringen también el acceso y bueno, como hablo de la fragmentación del pueblo palestino, los que están en Gaza ya no tienen derecho a acceder a la mezquita del Aqsa, los que están en Cisjordania tienen muchas restricciones, ellos están divididos en zona A, B y C, hasta que lleguen ahí es muy difícil, hay muchos puestos de control, hay una apartheid, hay un muro, y bueno, la van a tener difícil más en el contexto actual. Ahora, ¿por qué crees, digamos, que después de 75 años de lo que estamos viendo del horror, el pueblo palestino sigue resistiendo? Porque sabe que es su tierra, son nativos, son de ahí, no son implantados, no son una colonia, no vienen de otras nacionalidades. Es lo único que tienen, es su tierra, su pasado, la gente que murió ahí, que dejó la vida, que la asesinaron. Y bueno, tiene un concepto de lucha que no hay pueblo en el mundo que lo tenga, que dure tantos años luchando y resistiendo como si nada. Ahora, Bilal, estábamos hablando, ¿no? de actividades que se hacen aquí, por ejemplo en Argentina, por el pueblo palestino. Y estamos viendo, digamos, un presidente que abiertamente se manifiesta, de hecho ha viajado en pleno genocidio a la entidad israelí. ¿Cómo ves en la actualidad, por ejemplo, de los musulmanes en Argentina y de aquellos que defienden la causa palestina con este presidente? Sí, los musulmanes hemos sido perseguidos y seguimos siéndolo. Pasó el caso de los hermanos Salomón, pasó hace poco también 3 chicos, uno que dijeron que era de Yemen, el otro que era del Líbano, otro que siempre buscan algo para inventar cosas que no prosperó, hubo allanamientos que tampoco prosperaron porque no cometemos delito alguno y bueno, ni pidieron disculpas y es la misma ministra que hoy está en la actualidad, es una locura. Y lo que es el presidente, bueno, va a entregar la Argentina, la soberanía se está perdiendo, están entregando y todo abiertamente, a plena luz del día y bueno, el lobby sionista acá es muy fuerte, hay un plan sistemático, tenemos también a Malvinas colonizada, entonces bueno, es el mismo colonizador que les dio Palestina, entonces se encienden alarmas y en geopolítica no existe la casualidad. Hay sucesos que están ocurriendo que bueno, que demuestran que uno va van por ese camino. Por último, ¿qué mensaje le dejarías vos al pueblo palestino hoy? Ellos la verdad que me motivan a mí. El mensaje siempre lo tomo de ellos porque la lucha que tienen es impresionante. Sí, decirle que no están solos, que el mundo está a favor de ellos, la gente de bien, la gente humana, porque están cometiendo un genocidio y realmente ya el mundo lo vio, 7.500 marchas a nivel mundial, 1 millón en Inglaterra, que era un pueblo que no se movilizaba. En Estados Unidos hace poco se incendió uno de las Fuerzas Aéreas y hay mensajes ya claros, se encadenaron miembros de la comunidad judía en el subte y los metieron presos. No es una cuestión religiosa, es una cuestión política. Y que no están solos, que el mundo está viendo lo que están sufriendo y bueno, y todos juntos, si Dios quiere, vamos a colaborar para la liberación. Bilal, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a vos, muy amable. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, sí señor, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. La hipocresía es el colmo de todas las maldades. Molière.
Cuando alguien dice velar por determinados derechos, pero elige ignorar por completo cuando esos derechos son violados en el pueblo palestino, pone en evidencia que no le interesan los derechos de nadie. Está en usted y en nosotros estar alertas para no caer en ese marketing perverso. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Hillary Clinton, I'm waiting for your condemnation.